Mis hermanos, muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a continuar estudiando el libro de Juan, como lo hemos venido haciendo en este grupo de Madelena. Y queridos, vamos a seguir estudiando el capítulo 11, que hace 8 días inició nuestro hermano Milton. Vamos a continuar desde el versículo 17 en adelante hasta el 27, viendo esta vez una historia muy bonita del encuentro de nuestro amado Señor Jesús con una mujer llamada Marta, en todo el contexto pues que tiene que ver con la revelación de Jesús como la resurrección y la vida. Y quisiera que empezáramos leyendo el pasaje para empaparnos de toda la temática y vamos a ir estudiando algunos temas importantes que nos plantea el pasaje. Entonces vamos a Juan capítulo 11 versículo 17. Dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y mis hermanos, un lindo pasaje que nos revela al Señor Jesucristo, ya lo empezábamos a ver, como el que puede, sin lugar a dudas, romper con la esclavitud de la muerte y con el poder de la muerte. Y vamos a ver este pasaje de Jesús y Marta alrededor de la fe de Marta, que vamos a analizar un poquito eso. Vamos a empezar estudiando un poquito la escena que se nos plantea. Recuerde que Jesús estaba lejos, lo habíamos visto, le llega la noticia de la enfermedad de Lázaro, pero Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. No fue inmediato y tiene una conversación con sus discípulos alrededor del tema de volver a Jerusalén. Y después de 2 días Jesús decide volver con sus discípulos. Y lo que vamos a ver aquí es la conversación cuando Él llega, la conversación con Marta. Todo lo que había sucedido, mis hermanos, había ocasionado un gran revuelo. Y vamos a ver el revuelo que causa en la fe de Marta. La escena toda se concentra pues en Betania, que es como un barrio, un pueblito muy cercano a Jerusalén, a 3,5 kilómetros de distancia. Cuando el Señor Jesús llega, alguien le dice al Señor que él ya había sido enterrado, que Lázaro había sido enterrado hace 4 días. Y lo que nos dice el pasaje es que había una gran cantidad de deudos. Dice desde el versículo 17, Jesús llegó, ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. El segundo nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén. Y el 19 nos dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hay un fuerte contraste siempre en las escrituras entre María y Marta, bien característico. Marta era la mujer de acción, y aquí la vemos con toda la energía buscando a Jesús. Ella es la que tiene la iniciativa. Ella es la primera en ir a encontrarse con el Señor, mientras María, pues, que era más, llamémoslo, contemplativa o meditativa, se queda en casa, pues, para recibir a los deudos. Y empieza la conversación de Marta, y quiero que veamos 3 cosas bien importantes. Entonces, la queja de Marta, la fe fundamental de Marta y la fe declarada de Marta es lo que vamos a ver.
Quiero que veamos para nuestro primer punto la queja de Marta desde el versículo número 21. Desde el 20 mejor, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto, Señor, si hubieras estado acá. Y ella se está de alguna manera quejando con el Señor. Ahí vemos una fe que está siendo preparada para crecer. Marta, mis hermanos, creía que en Jesús, claro, ella creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro y evitar que él muriera, eso era claro. Pero Jesús no había ido inmediatamente cuando le llamaron, por tanto su hermano estaba muerto. Y las preguntas de Marta serían: ¿por qué Jesús no fue cuando lo llamaron? ¿Por qué no sanó a Lázaro cuando ella y la familia querían tanto a Jesús y habían hecho una amistad fuerte con el Señor y le servían? ¿Por qué dejó que Lázaro muriera? En el corazón de Marta pues estaban todas estas preguntas. Por el mismo Evangelio de Juan sabemos que el Señor Jesús podía sanar a la distancia, podía sanar de maneras muy diversas, tenía el poder para eso. Pero hay un punto aquí, mis hermanos, y es que Marta, que creía en Jesús, tenía una fe todavía quejosa. Y creo que todos hemos experimentado esa clase de fe. Ella no creía al punto de descansar en el Señor, cualquiera fueran las circunstancias que venían a ella. Ella no creía con una fe ilimitada, digámoslo así, o de descanso. No estaba poniendo el asunto completamente en las manos del Señor. Y se queja delante del Señor: y si tú hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. Y tal vez nosotros, de alguna manera, hemos vivido lo mismo. Señor, si tú hubieras hecho esto de esta manera, en este momento, en este tiempo, pues yo no estaría viviendo la situación que estoy viviendo. Si tú hubieras evitado esta enfermedad, aún creo que nos hemos quejado: Señor, tú hubieras evitado que yo llegara a ese pecado, tal vez no estaría yo en este problema. Pero Marta, que creía en el Señor, no estaba todavía convencida de lo que había pasado y convencida de que eso era lo mejor, que todos conocemos por el libro de Romanos, que Pablo nos dice que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan al propósito de Dios, ayudan a bien. Y claro, es fácil decirlo, pero poner el corazón en este versículo a veces en situaciones que nos retan, sin lugar a dudas, es difícil. Ella cuestionaba lo que había pasado, se queja y pues le reprocha a Jesús. Y la cuestión de la fe, hermanos, que va creciendo con el tiempo, con las pruebas, con las circunstancias, nos lleva a ver que el Señor utiliza todas estas circunstancias difíciles para formarnos, para que nuestra fe, sin lugar a dudas, madure, para que nuestra fe, sin lugar a dudas, confíe más en el Señor y tal vez deje de reprocharle al Señor. Y en el versículo 22, ella le dice: mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí hay que advertir, mis hermanos, que aunque Marta tenía una fe limitada, ella no dijo: Señor, sé que puedes hacer cualquier cosa que quieras. Ella dijo: todo lo que pidas al Señor, Dios te lo dará. Aún estaba tal vez limitando un poquito al Señor a un nivel por debajo del Padre. Y claro, ellos tenían una relación perfecta, pero ella no asumía delante de quién estaba delante del mismo Dios. No comprendía que Jesús mismo era la resurrección y la vida. Y mis hermanos, hay algunos versículos donde el Señor
retaba a la fe a sus oyentes, a sus discípulos, a las personas que estaban alrededor de él. Por ejemplo, en Mateo 8:26, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el episodio donde el Señor durmiendo lo salva de la tormenta o atenúa la tormenta. Entonces, levantándose, y se reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Ellos tenían dentro de esa barquita al mismo creador de los cielos y la tierra. Y ellos reconocían a Jesús ya como alguien muy poderoso. Pero llegó la prueba y temieron. Y el Señor de alguna manera evalúa la causa de su temor, como ser hombres de poca fe. O por ejemplo en Mateo 14, 31 y 32, que dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hablando de Pedro, en otro episodio similar, cuando el Señor se acerca en el mar de Galilea a la barca. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Sin lugar a dudas, la duda, el temor y la duda tienen como principio la poca fe. Teniendo al mismo Señor, él mostrando que podía caminar sobre las aguas desde una de las orillas del mar de Galilea, los hombres dudaban, los hombres temían. Lo vamos a estudiar más adelante en Juan 14:10, donde el Señor le pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces la pregunta es: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo tengo de alguna manera el mismo poder para hacer las obras portentosas del Padre? Y ese es un gran reto para cada uno de nosotros, mis hermanos, y para nuestra fe, en las circunstancias difíciles que cada uno pueda vivir. El segundo punto, mis hermanos, que vamos a ver en los versículos 23 y 24, es la fe fundamental de Marta, o también la podríamos llamar la fe mental de Marta. Marta conocía al Señor, Marta había conversado con él, Marta había estado con él junto con toda su familia. Pero fíjate la declaración de Jesús ante la queja de Marta. Jesús le dijo, dice el 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí vemos la fe mental de Marta. Jesús había hecho una declaración impresionante: tu hermano resucitará. Y él estaba hablando de que tal vez unas pocas horas después su hermano estaría junto a ella vivo, aunque hubieran transcurrido ya 4 días desde su muerte. Y él no podía decirlo con mayor claridad, es una frase concisa, clara: Lázaro iba a resucitar de entre los muertos. Pero Marta no lo comprendió así. Ella pensó que Jesús quería decir que Lázaro resucitaría con todos los de la resurrección en el día postrero, en el día del juicio final, lo podríamos llamar así. Ellos, como creencia judía, en su gran mayoría creían en la resurrección. Solo tal vez los saduceos, un partido religioso político, no creían en la verdad de la resurrección. Por el Antiguo Testamento la resurrección había sido en varias ocasiones, en Daniel 12, el mismo libro de Job, el mismo libro de Isaías, hacían referencia a la realidad de una resurrección futura, de que la vida no se quedaba en la tumba. Pero Marta, que aunque creía en la resurrección, tenía esa doctrina como una doctrina mental, una doctrina fundamental. Era una de las bases de su fe y estaba muy bien. Ella también creía que lo que Jesús había enseñado y hablado sobre la resurrección entre sus seguidores, vimos en el capítulo 5, en el capítulo 6, era verdad. El Señor había hablado de que por ejemplo en el capítulo 5, versículo 28, había hablado de que en el postrer día vendría el juicio
y los hombres resucitarían. Pero esa fe de Marta estaba sufriendo una prueba bastante difícil, una prueba que tal vez creó desilusión. Esa promesa de resurrección, de una reunión futura, pues tal vez en ese momento no era consuelo para la misma Marta. La realidad es que su amado hermano Lázaro había partido, ahora no tenía contacto con él, ni una relación con él en esta tierra. Toda su vida había cambiado por completo, porque dentro de la cultura judía, seguramente si ellos no tenían los padres o el padre o familiares varones, Lázaro era el único familiar varón que de alguna manera las respaldaba y veía por ellas, aunque creemos que la familia de estos tres chicos era acomodada. Pero sin lugar a dudas este golpe iba a cambiar radicalmente todas las cosas. Ella creía en la resurrección y en todos los factores básicos de la fe en la letra, lo reconocía, pero la resurrección se veía tan alejada de su futuro que, pues, que no le servía de gran consuelo. Y el punto es este, mis hermanos. Es esencial una fe mental también. Reconocemos que debemos estudiar la palabra de Dios y tener nuestras creencias fundamentales muy bien arraigadas. Creemos que Jesús es Dios. Creemos en la doctrina de la Trinidad, en la doctrina de la salvación por fe únicamente, en la justificación por la fe únicamente. Y todo esto está muy bien. Claro, creemos en la doctrina de la resurrección. No solamente que el Señor resucitó, sino que nosotros también resucitaremos. Y debemos creer esos elementos básicos de la fe, pero una fe fundamental solamente, o una fe mental solamente es poco. El Señor nos quiere enseñar algo más. No está allí todo lo que tiene que ver con la fe en un libro de teología o en un libro acerca de las doctrinas fundamentales. No está allí todo, no. Necesitamos vivir nuestra fe. Y era precisamente lo que el Señor quería con Marta, lo que el hombre necesita desesperadamente, los que necesitaba Marta, una fe viviente, una fe que descanse en el Señor, una fe viva, una fe que vibre dinámica, una fe que está creciendo, que es activa, que comunica la verdad del Señor con emoción. Lo que necesitaba es que ese conocimiento de Jesús no solamente se quedara en la cabecita de Marta, sino bajara en su corazón y le diera consuelo. Y es precisamente lo que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Consuelo en medio de circunstancias difíciles, pero la empezamos a vivir a medida de cada día, de cada situación, de cada cosa que se sale de nuestras manos, de cada cosa que no podemos controlar. Porque si todo lo pudiéramos controlar, pues ¿para qué necesitaríamos una fe creciente? Y eso lo logramos, mis hermanos, sin lugar a duda, con la palabra de Dios. El Señor le dijo a ciertos fariseos que escudriñaran las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de Jesús. De Jesús. Porque el mismo Señor hablaba, citando Isaías, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Entonces la fe va conectada, claro, a la mente, a conocer las verdades fundamentales, pero también el Señor las va poniendo en el corazón a través de circunstancias difíciles. Y el tercer punto que vamos a ver, mis hermanos, va desde el versículo 25 hasta el 27 y es la fe declarada de Marta. El Señor responde pues a esta declaración de Marta diciéndole: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y mis hermanos, hay aquí dos cosas bien importantes, una gran declaración de Jesús y también una gran promesa. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. Jesús no le está diciendo que Él da la resurrección y la vida al hombre, sino que Él es la resurrección y la vida. Jesús
por supuesto, de Él viene la vida, pero este no es el hecho. Su punto es mucho más importante. Jesús declara que Él mismo es el ser y la esencia de la vida, el que sostiene la vida de cada uno de nosotros como Él desea. El que también, sin lugar a dudas, resucita espiritualmente y restaura la vida de cada uno de los hombres como Él desea. Significa que toda nuestra vida depende del Señor Jesús, de que si nuestro corazón está latiendo en este momento, sin lugar a dudas es que el Señor lo está sosteniendo. Él es el poder, Él es la vida el que sostiene, dice Colosenses 1:16, todas las cosas. Nosotros lo vimos al principio de este estudio en Juan, capítulo 1, versículo 4, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y me gusta también mucho la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, donde el Señor les dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces el Señor declara, yo soy la vida, yo soy absolutamente la vida. Y hay una gran promesa que dice Jesús, cree y sucederán dos cosas. La primera es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y Él está hablando de la muerte física exactamente. Y claro, aplica también para la vida espiritual, pero está hablando de la muerte física. El que cree en el Señor Jesús, el que es hijo de Dios, y esto es bien importante, claro, está en la presencia de Dios, podríamos llamar en otro mundo, en el cielo, en la dimensión espiritual, en el paraíso, en la presencia de Dios. Pero mis hermanos, está vivo, está vivo. No está en un estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia, no está en un sueño profundo. Por las escrituras no podemos decir que el que muere está en un sueño profundo, encerrado en algún lugar, no. Él es en el espacio moviéndose y flotando alrededor de una nube, tampoco nos lo dice la escritura de esa manera. Nos dice que está en la presencia de Dios y que está vivo, que tiene conciencia, que tiene la capacidad de autosentirse, de concebir al mismo Dios en ese lugar. Está totalmente vivo en el cielo. Por eso es un consuelo para nosotros que cuando un hermano de nosotros parte de esta tierra, cuando un cercano a nosotros creyente parte, podemos estar seguros, mis hermanos, por la escritura, de que esa persona está viva, claro, en otro lugar, existe en otro mundo, pero está mucho mejor. Está mucho mejor. Lo decía el apóstol Pablo, que era muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, pero que si él lo quería uno aquí por otro tiempito, bienvenido fuera. Bienvenido sea. Cuando una persona que ha creído en Jesús muere, pues va a ir a la presencia del Señor. Acuérdese de Lucas 9:30-31, en la transfiguración, cuando dos varones hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, que habían partido esta tierra. Uno en el tiempo de Jesús ya decía 1500 años y otro como unos 700 años antes de que Jesús pisara esta tierra. Y dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esa es una realidad. Hermanos, el destino del creyente es estar con Jesús, y cuando partamos de esta tierra, allí vamos a estar. Allí vamos a estar. Ahí mismo en el versículo número 26 hay también otra promesa. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. La idea, mis hermanos, es que el creyente, el que vive, nosotros estamos vivos por la gracia de Dios, y cree, nunca morirá. Hermanos, y eso no significa que nunca tal vez nuestro cuerpo estará en el sepulcro, no. Pero la idea, mis hermanos, es que por la escritura podemos ver que nunca sufriremos algo llamado como muerte o inconsciencia. Esto es, experimentaremos tal vez en la voluntad de Dios la muerte física, pero nuestra conciencia siempre estará viva.
usted tal vez el día que el Señor lo llame, su cuerpo dejará de funcionar, su corazón de latir, pero su conciencia pasará de un momento de estar en esta tierra al segundo siguiente de estar en la presencia del Señor inmediatamente, con la rapidez con que se hace un pestañeo, se pasa de este mundo al siguiente, somos transportados y transferidos al cielo. Nunca perderemos seguramente, mis hermanos, la conciencia. Seremos pues perfeccionados de inmediato delante del Señor. Y eso es lo que le garantizaba a Jesús al ladrón a su lado, cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 5:24 que lo estudiamos, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 8:51 lo estudiamos, de cierto, es una seguridad, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. No perderemos, hermanos, la conciencia, aunque nuestro cuerpo, si el Señor lo quiere así, en algún momento deje de funcionar completamente y se desintegre. Y el Señor nos promete también un nuevo cuerpo. Y la pregunta crucial aquí que le hace el Señor Jesús a Marta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, recibir la vida eterna es condicional. Aquí nos lo plantea de esa manera. A creer. El que cree, vive. El que vive nunca morirá. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta y ella hace una declaración después de esta pequeña conversación con Jesús. Le dice en el versículo 27, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y hace una declaración en tan pocas palabras, pero con una fuerza tan inmensa y una hermosa declaración. Le dice a Jesús, Señor, Señor. ¿Qué es lo que cree Marta de Jesús ahora en este momento de que su fe está siendo afianzada? Le dice que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el esperado, el que había de venir. Lo reconoce como el Hijo de Dios. Todas estas cosas ya las hemos estudiado aquí en el libro de Juan. Y le reconoce como el enviado al mundo por Dios. Está reconociendo como el Salvador. Jesús muchas veces lo dijo y lo hemos estudiado, que el Padre le había enviado. Que el Padre estaba con él, que no lo había dejado solo el Padre y que él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Entonces Marta reconoce tres cosas que apuntan a una sola cosa, y es que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es capaz de dar vida a Lázaro. Marta pasó de creer en la resurrección futura, en el juicio futuro, a creer en que el que estaba delante de ella era el mismo Dios. El mismo Dios. Pasó de reconocerlo tal vez teóricamente en su mente a afianzarlo en el corazón y a ver que delante de él estaba el Jesús viviente. Y reconocía, mis hermanos, por la resurrección, tal vez tiempo después de que el Señor estuvo en la cruz, que Jesús era capaz de cumplir sus promesas, por ejemplo, de resurrección. Él resucitó y está vivo, viviendo para interceder por los creyentes. Jesús está vivo y Él cumplió la promesa de la resurrección para sí mismo. Para sí mismo. Y Él es las primicias de una resurrección diferente a la que sería Lázaro. Lázaro resucitó y tal vez pocos años después también pasaría por la muerte física. Pero el Señor, dice el libro de Hebreos, vive para siempre. Entonces esta fe, hermanos, vemos en esta conversación que va creciendo y el Señor, a través de su palabra, va quitando obstáculos en la fe de Marta y sin lugar a dudas cada vez que leemos la palabra, hermanos,
son quitados obstáculos. La palabra no se queda solo en la mente, sino también se hace viva en el corazón. Pues vamos a orar, mis hermanos, dando gracias al Señor por este tiempo y porque el Señor, pidiéndole porque Él ponga su palabra en nuestra mente, pero también en nuestro corazón para vivirla cada día. Padre, te damos gracias por esta magnífica narración del libro de Juan acerca de una mujer que como nosotros, Señor, te amaba, que como nosotros, Señor, había creído en ti, que como nosotros, Señor, sufría por las circunstancias difíciles en su momento, pero, Señor, que como nosotros recibió palabra del mismo Jesús, palabras de aliento, de confianza, y Padre, su fe todavía débil, su fe todavía quejosa, su fe todavía que no podía ver muchas cosas, Señor, a través de las palabras de tu Hijo, se abrió, vio profundamente cosas que antes no podía ver, su fe creció, fue fortalecida y esta mujer cambió después de una conversación con Jesús, Padre. Y eso es lo que te pedimos para cada uno de nosotros, que en oración, en el estudio de la palabra, tú sigas cambiando, Señor, nuestra fe débil, nuestra fe pequeña, nuestra fe ciega muchas veces, nuestra fe simplemente mental, a una fe viva, a una fe dinámica, Señor, a una fe que descansa en ti y en todas las cosas, Padre. Es lo que te pedimos, Señor, en este tiempo, por mí y por mis hermanos. En el nombre de nuestro amado Salvador te damos gracias. Amén. Pues mis hermanos, nos vemos en el encuentro. Un abrazo para todos.